agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Muy bien, hermanos, estamos viendo el Espíritu Santo y veíamos el domingo pasado lo que es la persona del Espíritu Santo. Ya vimos nosotros que nosotros somos pentecosteses porque creemos en el Espíritu Santo, amén. Nada más porque creemos. Déjeme decirle que también el bautista cree, el metodista cree, el solo Jesús cree, el apostólico cree, el católico cree en el Espíritu Santo. ¿Qué nos diferencia a nosotros, pentecosteses? No, mire, el bautista cree que es una persona, el apostólico cree que es una persona, o sea, los que le estoy mencionando creen igual que nosotros, que cree que es una persona, ¿sí? De hecho, usted ve, si usted se mete al Google por ahí y checan por ahí, ven en una página católica y van a ver lo que ellos lo ven como una persona, como la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? De hecho, muchos nos echan a los pentecosteses porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, lo que pasa es que te estás yendo a la fórmula católica. Y entonces nos echan de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que el catolicismo también, catolicismo romano, ¿sí? También cree en las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Sí lo tienen dentro de sus doctrinas, sus dogmas, como las tres personas de la Trinidad. Entonces, ¿pero qué nos diferencia nosotros como pentecosteses? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia como pentecosteses? La evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Hablar en lenguas. Esto es lo que nos distingue de las demás denominaciones. ¿Están mal las otras denominaciones? ¿Están en un error? ¿Se van a ir al infierno? Porque ellos no creen que el Espíritu Santo sigue derramándose como en el día del Pentecostés, con la evidencia de hablar en lenguas. Y como no lo creen así, se van a ir al infierno. Amén. Ah, mire, nadie dijo amén. Qué bueno que nadie dijo amén. Porque déjeme decirle que eso no es lo que salva. ¿Sí? Acuérdese bien, San Juan 3:16 lo dice fácil. ¿Sí? Creyendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. No está diciendo que es el que hable en lenguas. No está diciendo que es el que baje a las aguas del bautismo. No, no está diciendo eso. ¿Sí? Si crees en el Señor Jesús y lo crees de corazón, crees que Jesús murió por tus pecados, que Él llevó tus pecados en la cruz y lo has aceptado y lo has recibido el sacrificio, que Él tomó tu lugar, tú sabes que eres pecador y que Él se hizo pecador por ti. Cuando tú lo sabes de corazón y lo has aceptado y lo has recibido, déjame decirte que eres salvo. La Biblia así lo dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, hermano, eres salvo. Así hayas hablado en lenguas o no hayas hablado en lenguas. Eso no es lo que nos diferencia. Nos diferencia que hay una llenura, un revestimiento del Espíritu Santo y nosotros lo creemos, lo que otras denominaciones no lo creen. Y no con esto se van a ir al infierno, no con esto decimos que no son salvos. No, 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 no es así. Sino nosotros, doctrina pentecostés, creemos que así como se derramó el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas, se sigue derramando todavía en la actualidad. Todavía en la actualidad existe el hablar otras lenguas. Así lo creemos nosotros. Con esa evidencia, ese es el pentecostés. ¿Sí? Que déjeme decirle que como que ya se nos está quitando lo pentecostés. Muchos creemos que ya fuiste salvo y ya, ¿para qué buscar ese bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué pedirlo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí? Como que ya no se cree tanto en que el Espíritu Santo sea una necesidad. ¿Por qué? Porque también decimos, bueno, ya lo tengo, entonces ¿para qué quiero más? Y sabe que eso es un conformismo. ¿Sí? Y la Biblia dice, no os conforméis. ¿A qué dice? A este siglo, ¿verdad que sí? No te conformes a este mundo. ¿Sí? No te
te conformes ya nada más con las cosas que todos los demás están, pues no hay necesidad. Hermano, no, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar por el Señor. Y vemos que el Espíritu Santo, de ese que habla el Señor Jesús y que iban a recibir los discípulos, ese revestimiento, esa llenura del Espíritu Santo era un poder. ¿Un poder para qué? Para servir. Entonces, hermano, esa es la cosa, hermano. Por eso es que no quiero el Espíritu Santo, porque si no voy a tener que servir. No, hermano, es que sabes que ese es un don de Dios, es algo que Dios te da. Por eso esto no es algo, estaba viendo, hay dentro de los pentecosteses hay una organización que si la persona no ha hablado en lenguas, no le dan credenciales para ser pastor, ¿sí? O estar encargado de una iglesia. Tiene que hablar en lenguas. Están los estudiantes del seminario y los estudiantes del seminario, en esa organización que le digo, están los estudiantes del seminario y ya están para graduar y ya gradúan. Y si no hablaron lenguas, no pueden tener sus credenciales de pastor, ¿sí? No hay manera. Como que decimos, Dios, estás obligado a que le tienes que dar, ¿sí? Y si no le das, no puede ser pastor, ¿sí? Y no puede predicar tu palabra. Hermano, no es así. Déjeme decirle que este es un don de Dios. Y Dios lo da para capacitarlo, para que tenga ese poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe por lo que se va a enfrentar. Me ha tocado ver también en ocasiones personas que ellos a lo mejor no sabían por qué prueba tan difícil iban a pasar. Pero cuando estuvieron buscando del Señor y buscando por la prueba que estaban pasando, el Señor los llenó con su Espíritu Santo. Los bautizó con el Espíritu Santo. Y al momento, ellos no estaban ni pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, pero estaban rogándole al Señor por la prueba que estaban pasando. Y en ese contacto con Dios, en ese acercamiento con Dios, buscar el rostro del Señor los bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Les dio una paz, les dio una tranquilidad, que ellos pudieron salir adelante en la prueba que iban o que estaban ya pasando. Entonces, hermano, déjeme decirle que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Claro, tenemos que buscarlo. ¿Y qué buscar? La llenura del Espíritu Santo. Estuvimos viendo que esa persona del Espíritu Santo, lo vimos que es una persona, ¿sí? Pero hoy vamos a entrar a otro punto que es, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo, si nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba y nada más sobre ciertas personas. ¿Usted se recuerda de eso? Era sobre ciertas personas. De hecho, usted se fija, y también cuando el tiempo de Moisés, ¿sí? Cuando en Moisés el Espíritu Santo estaba en Moisés, pero en nadie más, nada más en Moisés, porque era el líder, era el que necesitaba, vamos a ponerle el Espíritu Santo. Pero Dios le dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Júntame 70 personas. Y ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre esas 70 personas. ¿Por qué? Porque también iban a servir. Y profetizaron solamente una vez. Así lo dice su palabra. Solamente una vez, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos. Quiere decir que el Espíritu Santo era nada más sobre ciertas personas que venía en el Antiguo Testamento. Pero Joel profetizó que iba a ser sobre toda carne. Y entonces de ahí en adelante vemos la plenitud del Espíritu Santo. Pero ¿será que todavía está activo el Espíritu Santo o ya el Espíritu Santo ya se ha hecho un ladito? Y vemos que el Espíritu Santo está activo en la actualidad, ¿sí? Y vamos a ver esa labor del Espíritu Santo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el Espíritu Santo es activo? ¿A qué nos referimos con eso? Fíjese lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo está activo, ¿sí? Y si usted está conmigo, ¿verdad? Que está activo el Espíritu Santo. Amén. Porque estamos en la plenitud del Espíritu Santo. Estamos en esta era, ¿sí? De la plenitud del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que está actuando. Pero ¿a qué nos referimos con ese activo el Espíritu Santo? Que se sigue moviendo, muy bien. Que está en actividad, ¿verdad que sí? Que se sigue moviendo. ¿Y a qué nos referimos con que se sigue moviendo? ¿Qué será que se sigue moviendo? ¿Dónde se mueve el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Yo le quiero preguntar esto. ¿Será que el Espíritu Santo está en la persona pecador? ¿En la persona que anda haciendo el pecado? ¿Y que anda obrando en pecado? ¿Y que está practicando el pecado? ¿Y que la Biblia le dice que es un hijo del diablo? Porque sí dice la Biblia, amén. Si está practicando el pecado, dice la Biblia que es un hijo del diablo. ¿Será que? Así, a ver, hermano, ahí hay uno que dice no, y ahí hay otro, a ver, entonces no puede tener el Espíritu Santo. ¿Qué dicen los demás hermanos? A ver,
no lo tiene. Y déjeme decirle que hay un versículo, a ver, hermanos del discipulado, 1 Corintios 2:14, ¿qué dice 1 Corintios 2:14? Que ustedes lo saben, ¿verdad? Oiga, y le voy a decir una cosa. Cuando usted nació, ¿sí? Usted está formado de carne, alma y espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? ¿Y quién se lo dio a ese espíritu? Y cuando se muere, ¿qué pasa con ese espíritu? Regresa a quien lo dio. Hay un espíritu ahí también, ¿verdad que sí? Ah, ¿verdad? Ese espíritu, el que da. ¿Y cuándo vino ese espíritu? ¿Se acuerda cuándo vino ese espíritu? Cuando el Señor sopló. ¿Se acuerda que él sopló el aliento de vida? Sí, y viene el espíritu. Y por eso ahora estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Si se separa una de esas cosas, ¿sí? Si el espíritu se va y se quita ese espíritu, ¿qué es lo que pasa? Se muere la persona, deja de ser persona. Si hay una separación ahí, se muere la persona. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero esto es interesante porque hay que verlo que sí es un espíritu que Dios da, el espíritu de vida, pero no el Espíritu Santo activo, lo que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios es cuando se obtiene, cuando se nace de nuevo. Amén. Ahí es en donde está el secreto. Ahí es cuando se obtiene ese Espíritu Santo, porque ya hay una nueva naturaleza. ¿Sí? Ya no eres el natural otro, sino ahora ya naciste de nuevo, y ahí es cuando viene el Espíritu Santo. Esto está interesante verlo, ¿verdad? Porque lo que decía el hermano, ¿verdad? Decía, oye, entonces se puede ser. No, déjame decirte que sí hay un espíritu que viene de Dios, y ese espíritu, sí, exactamente, sí, de hecho, a través de ese espíritu es que sientes un vacío si no tienes a Dios. Por eso las drogas, por eso el alcohol, por eso el sexo, por eso todas las demás cosas que hay, y que tratas de cubrir ese vacío que hay. ¿Por qué? Porque ese espíritu necesita estar en contacto con Dios. Ese espíritu que Dios te dio necesita estar en contacto con el Espíritu de Dios. Que cuando pecó Adán y Eva, ahí fue la muerte. Porque lo que fue muerto, separado de Dios, fue el espíritu. Entonces de ahí vino esa necesidad de Dios, esa separación, y entonces allí ese hombre natural, exactamente, y ahora ya no percibe las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. Y entonces, ¿por qué no la discierne el hombre natural si Dios le dio un espíritu? Porque está muerto ese espíritu. ¿Sí? No tiene actividad ese espíritu. Pero estamos viendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se está activo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante el Espíritu Santo? Ya no nada más ante el Espíritu, sino ante el Espíritu Santo que está activo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? De obediencia, ¿verdad? De obediencia, y lo podemos ver. Vamos a ver el Espíritu Santo activo. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? Y vemos al Espíritu Santo activo en la creación. En el Antiguo Testamento como que no se menciona mucho al Espíritu Santo, a la Trinidad, como que no lo vemos en tantos versículos que esté mencionado en la Trinidad, pero sí se ve activo el Espíritu Santo. Y usted se fija ahí en Génesis, en el capítulo 1, ahí lo empezamos a ver, Génesis capítulo 1, verso 1 al 2, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando está hablando de Dios, ahí dice Elohim, en el original, y Elohim significa pluralidad, ¿sí? No es nada más una sola persona, significa pluralidad. Entonces ahí está hablando de esa pluralidad, ¿sí? Usted se fija también allá en 1:26, y luego el 11:7, allá también el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando de pluralidad, ¿sí? ¿Con quién más está hablando? Pues está hablando, la Trinidad es la que estaba ahí. Entonces dice ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estoy leyendo Génesis 1:2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no sé si usted se alcance a ver la figura que está ahí. Miren, los de acá a lo mejor la pueden ver mejor, como que se ve más clarito, ¿sí? Pero la figura que estamos viendo como una paloma, ¿verdad? Personificando al Espíritu Santo. ¿Está sobre qué? ¿Sobre qué está? Es el globo terráqueo, nomás que está un poquito alargado, ¿verdad? Pero está así, está sobre el globo terráqueo, ¿sí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y parece la palomita, que es la que estaba haciendo la obra activa.
como que el Espíritu Santo es el que se encargó de hacer la cosa. Él es el que estaba. No fue el Padre, no fue el Hijo, sino estaba el Espíritu Santo ahí. Acuérdese que los tres son Dios, amén. Es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos aquí que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Como que Él fue el agente activo para hacer las cosas, ¿sí? Que se empezaron a hacer. Entonces así lo vemos. Dios también se refiere a sí mismo en forma plural en Génesis 1:26 y 11:7, y por lo menos en un lugar son mencionados juntos las tres personas de la Trinidad. Esto lo vemos en Isaías 48:16. Allí en ese versículo podemos ver las tres personas. A ver si lo encuentra. ¿Sí? A ver si están, hermanos, listos. Y allá en casa también pueden comentar usted. A ver si encuentra en Isaías 48:16. Dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Encuentra la Trinidad en ese versículo? Fíjese lo que yo le estoy diciendo. Y yo le estoy diciendo que ahí está la Trinidad. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? Dice: desde que se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor. No está separándolo, es Jehová el Señor. No está diciendo Jehová, Señor y Espíritu, no. ¿Sí? Si usted se fija, ahí dice: me envió Jehová el Señor. Ahí sí dice Espíritu. La palabra Espíritu sí viene ahí, y su Espíritu. Ahí está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿quién es Jehová el Señor? ¿Quién? Dios Padre. ¿Y entonces quién está hablando? ¿Está hablando el Señor Jesús? A ver, ¿está hablando el Señor Jesús? Yo le pregunto, ¿en el Antiguo Testamento vemos al Señor Jesús hablando? Jehová el Señor se refiere a Jesucristo. Ah, mire cómo está, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, ahí está, dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ah, mire, ahí vemos a las tres personas de la Trinidad. ¿Quién está hablando? A lo mejor podemos decir: no, es que el que está hablando es el Señor Jesús o el Padre. Bueno, mire, pero están las tres. ¿Sí? Y si usted ve el contexto, está hablando Dios Padre, está hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí les está hablando al pueblo de Israel. Ahí, así, si usted ve el contexto de este versículo. Entonces, mire, ahí está claro la Trinidad. Para aquellos que no creen en la Trinidad. ¿Sí? Porque déjeme decirle que hay varios que no creen en la Trinidad. Y varias denominaciones. Vemos incluso en el Antiguo Testamento ahí. Déjeme decirle que aquí, al estar hablando de Jehová el Señor, no estamos hablando de que Dios estaba haciendo ventríloco ahí, ¿verdad? Y que está hablando de sí mismo, ¿sí? Ahí estaba, dice: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Y a quién envió? Bueno, pues ahí es donde vemos, ya sea el Señor Jesús, ya sea el Padre, que estaban, pero están en una unidad. Amén. Entonces sí lo vemos aquí, sí lo pudieron ver. Muchos de los títulos del Espíritu Santo son encontrados en el Antiguo Testamento. Esto lo ven Salmo 51:11, Zacarías 12:10 y Job 33:4. En Job 33:4 lo vemos. No puse los otros, pero nada más para ir un poquito más rápido. Y dice: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Ahí vemos. ¿Quién dice Job que lo hizo? El Espíritu de Dios. Entonces se ve que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Sí, lo vemos activo. Dice: fue activo en la creación del universo. Ahí lo vemos en Génesis 1:2, Isaías 40, 12 y 13, Job 26:13. Isaías 40, 12 y 13 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Ahí lo vemos al Espíritu Santo activo en la creación, que ahí estaba en la creación. No está hablando de la creación, y lo vemos al Espíritu Santo ahí. En Job 26:13 dice: su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Estamos viendo ahí también. ¿Quién dice que adornó los cielos? El Espíritu, ¿verdad que sí? Entonces lo vemos activo. En la creación estuvo activo el Espíritu Santo. Fue activo en la creación del hombre, que lo veíamos ahí en Job 33:4, que dice: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es activo en la preservación de la naturaleza. Mire, está interesante. Job 34, 14 y 15. Dice: si él puso sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecerá juntamente y el hombre volvería al polvo. Ah, mire, entonces quiere decir que también preserva.
¿sí? También ahí está, ¿verdad? El Espíritu Santo, ahí lo podemos ver. El Espíritu Santo está activo en el mundo. Este es otro, ¿sí? No, ya lo vemos activo, que estuvo en movimiento, estuvo en acción en la creación, pero ahora también está activo en el mundo. Acuérdense que ahorita estamos en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera está activo en el mundo? Tenemos que ver primero ese despertar. Nadie puede subestimar el peligro en que se encuentran los hombres incrédulos. Aquí lo vemos a alguien. Hermano, no podemos dejar de ver en qué peligro se encuentra el que no ha aceptado a Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver esa actividad del Espíritu Santo, ¿sí? ¿En qué peligro se encuentran? Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se fija el peligro en que está el que no ha creído en Cristo? Está en peligro de condenación. ¿Y cuál es la condenación? La paga del pecado es muerte. Entonces hay un peligro ahí. No podemos dejar de ver ese peligro que hay ahí, lo que dice su palabra. Y luego dice Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oiga, está en peligro, ¿sí? Está en peligro la persona, si lo vemos así. Y dice, y aún la Biblia los describe como dormidos, ciegos, muertos e inconscientes. A esa persona incrédula la está describiendo así. Dice, la muerte, el pecado, el juicio y la eternidad no son realidades para los no regenerados. Esto lo dice ahí en Isaías 28:15. Dice Isaías 28:15. Fíjese lo que dice la persona, si veremos o no que están realmente en peligro. Mire lo que dice Isaías 28:15. Se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte. Miren nada más la gente lo que dice. Este es el incrédulo, ¿sí? Este es el incrédulo. Dicen, no, hombre, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. ¿Será que hay gente así? Mire, a lo mejor no lo dice con esas palabras, pero en su actitud exactamente dicen, no es cierto. Eso que nos vamos a ir al infierno y eso que hay una eternidad, eso no es cierto. Eso es lo que pasa con el incrédulo, ¿sí? Por eso le dice, la Biblia los menciona de esa manera, ¿sí? Les menciona como ciegos, muertos, inconscientes, pecadores, que está el juicio para ellos, pero ellos no entienden esa realidad. Por eso sigue diciendo, y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. Miren lo que siguen diciendo. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos. No es cierto eso. Que Cristo viene y que viene el apocalipsis y que va a venir la tribulación y la gran tribulación. Eso no es cierto. No te creas de eso. ¿Sí? Dice, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Ellos mismos saben que están engañando. Pero miren qué peligro tan grande está el incrédulo. Este es el incrédulo. No es nosotros que ya hemos creído. Amén. Los hombres duermen profundamente en el mero borde del abismo del infierno. El Espíritu Santo, al convencer al pecador de los riesgos, sella en su mente la realidad de la eternidad y del juicio. El pecador llega a ser consciente de su peligro ante la ira de Dios. Los asuntos espirituales ya se hacen importantes. Esto induce a que algunos sean salvos y otros adormecen por una profesión vacía de fe en la religión o por la influencia del mundo. Hechos 24:25. Mire qué es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a esta persona incrédulo, a este que dice no me va a pasar nada ni nada, bueno, ahí es donde empieza a actuar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle ver el peligro en el que está. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso está activo, porque nadie más lo puede hacer ver, sino el Espíritu Santo es el que lo empieza a ver. Y esto se lo digo, hermano, si usted es de los que habla de Cristo y les habla a las personas y se desespera porque usted quisiera convencerlos y enseñarles el peligro en el que están y usted no lo hace, hermano, ese no es trabajo suyo. El trabajo suyo es predicar el evangelio. El Espíritu Santo, este es el trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es convencerlos a ellos. Empezar a convencerlos de que están en peligro de muerte. Pero miren lo que pasó ahí en Hechos 24:25. Y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. El Espíritu Santo empezó a hacer la actividad. ¿Sí? Porque Félix se espantó. Estaba el apóstol Pablo y estaba hablando exactamente del juicio, de la salvación, y se espanta Félix. ¿Y qué dice Félix? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo dice así?
lo está leyendo el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿No se le hace algo familiar eso? ¿Verdad que sí? Eso es algo bien familiar. Que eso es lo que dice la gente. Oye, sí, el Espíritu Santo está actuando y te está enseñando y hasta te espantas y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Sabes que ahorita no tengo tiempo, después. ¿Sí? Habrá otro día, en otra ocasión. Sí, está bonito lo que dices, mira, y sí es cierto, sí, pero en otra ocasión. Esto le pasó y esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Sí convence, sí redarguye el Espíritu Santo, está activo el Espíritu Santo, pero Él no obliga a nadie. Amén. Desde que vemos esta actividad del Espíritu Santo. Pero ¿qué hace también el Espíritu Santo en esa actividad en el mundo? Ilumina. Dice, aunque solamente los regenerados sean renovados hasta el conocimiento pleno, esto quiere decir que el regenerado es el que ya entiende, ya tiene la luz completa. Ahí en Colosenses 3:10, ahí lo dice, aún el incrédulo puede recibir un cierto grado de iluminación. A lo mejor nosotros decimos, pero es que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente, no las puede discernir. No, pero ¿sabes qué? Pero sí hay una luz, hay una iluminación que hace. Ahí en Juan capítulo 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Alumbra a quién? Nada más a los cristianos, ¿verdad que sí? Nada más a los regenerados, nada más a los nacidos de nuevo. No, dice a todo hombre. Entonces no puedes decir que no. El Espíritu Santo te da la iluminación, te prende la lamparita para que sepas por dónde irte, ¿sí? Te lo da el Espíritu Santo. O sea, nada más que otra vez, hay quien dice, no, no voy, no quiero, ahorita no, será mañana, será cuando esté más viejito, será cuando realmente lo sienta. Sí, porque hay quien dice, es que yo quiero ser salvo, pero no he sentido nada. Sí, será cuando sienta ese calor, será cuando me den muchas ganas de llorar, será cuando esto, será cuando. No, hermano, el Espíritu Santo te da la luz, te ilumina el Espíritu Santo, activo el Espíritu Santo lo hace. Dice allí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es ya para el regenerado. El natural exactamente no lo entiende, pero vemos esa acción del Espíritu Santo que ilumina. ¿Es posible hacer que el hombre natural tema al infierno y se preocupe por su bienestar eterno? Esto, por supuesto, es diferente a la luz de la regeneración, que habilita al hombre a amar a Dios. Esto es distinto. ¿Sí? Ahora, ¿ya por qué me conduzco de esta manera? Porque ya entiendo, ya puedo percibir las cosas de Dios. Ya eres regenerado, ahora sí ya puedes percibir las cosas de Dios. Pero esto no quiere decir que no te esté iluminando el Espíritu Santo para que recibas al Señor como su Salvador. Dice, esta iluminación entonces es simple, estimular la mente del hombre natural para ver el peligro del pecado y del juicio. Esto es lo que puede ver el hombre natural. Y lo vemos al Espíritu Santo activo, ya lo vimos, la condición del hombre que está en peligro completamente, ¿sí? El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, está en un peligro muy fuerte, ¿sí? Que está en peligro de muerte. ¿Qué es esa muerte? Es el infierno. Esa es la condenación que hay. Pero también vemos que el Espíritu Santo te da una iluminación para que puedas entenderlo. Pero déjame decirte que no se para ahí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence también. Eso es lo que hace en el mundo. ¿Y de qué convence? Mire, la convicción es la obra del Espíritu Santo por la cual se manifiesta la causa de nuestro peligro en la convicción. Un hombre es convencido y reprobado en cuanto a su condición pecaminosa. Puse esa figurita. Yo no sé si la puedan entender la figurita. Yo estuve buscando por allí y me llamó la atención esta figura ponerla. ¿Alguien puede descifrarme tantito la figurita esa? Siguiendo la flecha, ¿y qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que si vas a caminar por ese lado, tú estás seguro de algo, que vas a llegar a ese punto. Ese es convencimiento, ¿sí? Estás convencido de eso. Estás convencido que si tú analizas, si usted se fija, es una persona que está pensando ahí y está analizando las cosas y está viendo las cosas, está estudiando las cosas, ¿sí? La persona que está acá de este lado, ¿sí? Está estudiando las cosas y está así y está viendo, y dentro de su estudio que está viendo, él está convencido que si sigue por este lado, va a llegar aquí, ¿sí? Ese es el convencimiento.
¿Estás seguro de eso? ¿Y sabe quién hace esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dice, ¿sabes qué? Si tú sigues caminando por aquí, vas a llegar aquí. A este lugar vas a llegar, ¿sí? Entonces esto lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, solo esto puede darle al pecador el deseo de conocer a Cristo. Cuando el Espíritu Santo te dice, ya te ilumina tu mente y te dice a dónde vas a llegar, entonces esto te hace que el pecador diga, hey, yo no quiero llegar ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero salvarme de allí. Si sigo por ese camino, es seguro que llego aquí. No hay de otra manera. No hay de que no, a la mejor no. No es a la mejor. Si vas por allí, de seguro que vas a llegar allí. Si tú te vas por el 35 norte, te lo aseguro que vas a llegar a México. Si no cambias de ahí, vas a llegar a México, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si tú vas por el freeway 35 norte y no te sales en ningún freeway, seguro vas a llegar a México, vas a llegar a Laredo, ¿sí? Ahí llegas. Entonces, esta es una seguridad. ¿Que no quieres llegar a Laredo? No, es que yo no quiero porque no tengo papeles. Pues salte de ahí. Porque si le sigues, te lo aseguro que vas a llegar a México, ¿sí? Vas a llegar ahí donde está la revisión y te van a pedir papeles, ¿sí? Si no tienes papeles, entonces, hermano, ahí es donde está. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Te va diciendo y te dice, ¿sabes qué? Si sigues así, vas a llegar al infierno. Ayúdanos, Padre, ¿lo dirá eso? Miren las áreas de convicción. Ahí en Juan 16, 8 al 11 lo dice. Pero en Juan 16, 8, ahorita los vamos a ver los otros versículos, pero Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, él está hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo, mire la convicción, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Te va a decir, te va a convencer, y no nada más porque lo ponga así, no, sino te va a demostrar. Y en tu misma inteligencia tú vas a saber que eres pecador, que está la justicia a través de Cristo, pero que también hay un juicio. Si sigues por ese camino, vas a llegar al infierno. Y vamos a ver el primero. Convence de pecado. Juan 16, 9, que ahí lo vemos. Y dice Juan 16, 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Aquí está el Espíritu Santo activo, y el Espíritu Santo lo que hace es que te convence de que eres pecador. Mira, hermano, aquí vamos. No es por lo que diga el predicador o la persona que está y presente el evangelio. No, el Espíritu Santo es el que lo hace. Por eso, bien importante, hermano, que evangelicemos con la palabra. Porque el Espíritu Santo es el que va a estar actuando ahí. No son mis palabras. No es porque yo diga, es que tú eres un pecador. Y tú eres pecador. Y tú eres pecador y te vas a ir al infierno. No, lo que dice el Señor, que eres pecador. Dice ahí, dice, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo convence al hombre de pecados grandes que se han cometido. ¿Sí? Esa es una. Como también del pecado original. Como también del fracaso de sus deberes. ¿Qué quiere decir? Chihuahua, pero ¿por qué yo? Y mira, he desperdiciado mi vida. Y mira nada más lo que pasó con mi matrimonio. Mira lo que pasó con mi familia. Mira, la regué por andar de borracho, por andar drogado, por andar esto. Y entonces el Espíritu Santo te empieza a convencer de eso. ¿Sí? Esa convicción te empieza a mostrar esas cosas, como también pecados grandes a lo mejor que has hecho. ¿Sí? O por la incredulidad, ¿por qué no creía yo? Si mira, está clarito. ¿Y por qué nunca creí en el Señor Jesús? Si desperdicié mi vida. Eso te lo convence el Espíritu Santo. Pongo esa figura. A ver, descífrenme la figura. Porque déjeme decirle que las figuras no nada más las pongo porque sí, ¿verdad? Sí, de hecho, pienso mucho para ponerle una figura. ¿Mande? Una persona arrepentida. ¿Y cómo se siente esa persona? Triste, ¿verdad? Triste, miserable. Mira, cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado, te sientes que no sabes ni dónde esconderte. Sientes que le has fallado a Dios de una manera que dices tú, ¿dónde me meto? ¿Dónde me escondo? ¿Sí? Por eso triste, ¿qué hago, verdad? Cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir tu pecado, ¿sí? Es cuando entonces, y te convence de que eres un pecador, dices tú, le he fallado a Dios. Vemos a Isaías, ¿se acuerda de Isaías? Cuando vio la majestuosidad de Dios, dijo, hombre muerto soy porque soy pecador. De esa manera está. El Espíritu Santo te convence de una manera en que dices, ¿qué hago?
Y mire, les pasó al pueblo de Israel. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, estaba predicando aquí Pedro, dice que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estoy leyendo Hechos 2, 36 y 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Mire, el Espíritu Santo cómo obró. Ellos lo habían crucificado. Y ahí, ¿qué pasó? Lo hicieron y era el mismo Jesús. Y este Jesús que ahora le estaban predicando, ahora ya en la plenitud del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo moviendo sus corazones, ¿qué dijeron? Se compungieron de corazón y dijeron, y le dijeron a Pedro y los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? No sé dónde meterme. Ya sé que yo crucifiqué a Jesús. ¿Qué hago? Se sintieron mal estas personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está en ese mover, que es el que está ahorita activo, Él convence de pecado. Él es el que te convence. No es porque la otra persona te diga, ya no tomes, porque si tomas está mal. No hagas esto, no hagas. No. El Espíritu Santo empieza a redarguir tu vida, empieza a convencerte y te empieza a hacer sentir que eres el pecador. Y mire, gloria a Dios por ello, porque ahí está el Espíritu Santo ya actuando en nuestra vida. Amén. Y eso que todavía no ha sido de nuevo, pero ya está actuando. Es la luz que está dando el Espíritu Santo. La otra, dice, convence de justicia. Juan 16:10, ahí lo vemos. Estamos viendo Juan 16 del 8 al 11, ¿verdad? Dice, Juan 16:10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice, no me vas a ver. Pero sabes que aquí todavía no había sido crucificado el Señor Jesús. Pero lo que yo hice en la cruz del Calvario, eso es lo que el Espíritu Santo los va a convencer. Que no hay otro en cual puedan ser salvos. Que no hay manera de ser salvos. Que a través de las obras o a través de cosas que hagas, por más cosas buenas que vas a hacer, no hay manera. El Espíritu Santo te convence que solamente la justicia de Cristo es la que te hace salvo. Ahí lo vemos en Isaías 53, 5 y 6. De esto te convence el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, el Espíritu Santo está obrando ahí y te está diciendo que tú te descarriaste como oveja, que tú eres un pecador, pero Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Ves que la justicia está en Cristo Jesús? Puedes voltear y ver a la cruz, ver lo que el Señor Jesús hizo ahí. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo hace. Ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, convenciéndote el Espíritu Santo. Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Espíritu Santo te convence de que Jesús es tu único camino, es tu única salvación. ¿De qué más te convence? De juicio, de ese juicio venidero. Dice allí el versículo 11 de Juan 16, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para él, para el príncipe de este mundo se hizo el lago de fuego ardiendo. Para él es el infierno. Y déjame decirte que el Espíritu Santo te convence de que ya que ves que este es el lago de fuego para Satanás, cuidado, porque vas para allá. Y esto te convence el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, el juicio a menudo tiene referencia a la soberanía. El hombre está convencido de que si como Satanás será derrotado, Cristo es el rey venidero y la resistencia es insensatez. Los poderes de la maldad no tienen ninguna oportunidad de victoria. Y últimamente todos aparecerán ante Dios en el juicio. Esto dice Apocalipsis 20, 12 y 15, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales,
los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿De qué te convence el Espíritu Santo? Que la paga del pecado es el infierno eterno. ¿Verdad que ese convencimiento es que te dice, si sigues por allí, por donde vas, ya sabes que eres pecador? Ya sabes que la única manera es de que te salgas de ese camino, y el camino que debes de agarrar es Cristo. Eso te dice el Espíritu Santo, eso es lo que te convence el Espíritu Santo. ¿Y qué te dice? Y si sigues por allí, vas a llegar a este punto. Si tú sigues terco y sigues todavía en ese caminar, no hay manera de que no llegues a este punto. Vas a llegar al Laredo y ya no hay retorno. No tienes papeles, no hay retorno, ya no puedes hacer más. Vas a llegar ahí y aunque quieras, ya no vas a poder salir de ahí. Que el Señor tenga misericordia, amén. Y qué bueno, gracias Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que todos los que estamos aquí, esto fue la obra del Espíritu Santo. El Señor obró, el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y Él nos mostró que éramos pecadores. En testimonio les he dicho, cuando el Señor me salvó, yo decía antes, pues si yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Yo tenía 13 años, toda mi vida en la iglesia. Pues ¿y qué he hecho yo? He estado en la iglesia toda mi vida, dormido ahí en las bancas de la iglesia y todo, y tocando desde los 4 años, y ahí estoy toda mi vida ahí en la iglesia, si yo no he hecho nada malo. Malos aquellos, ¿verdad? Pero yo ¿de qué me arrepiento? Pero mire el Espíritu Santo cómo nos muestra y nos enseña que somos pecadores, y que si seguimos en ese pensamiento vamos a llegar a la condenación eterna, que es el infierno. Gloria a Dios por ello. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos este testimonio, ¿verdad? De lo que Dios, el Espíritu Santo, ha estado obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo está activo en el creyente. Ya me lo termino. ¿Cómo está activo en el creyente? Regenera. La necesidad del nuevo nacimiento. Ahí en Juan capítulo 3 versículos 3 y 5 vemos que dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos algo. Para poder tú nacer de nuevo necesitas el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo no naces de nuevo. Entonces lo vemos activo en la regeneración, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu Santo está activo ahí. Porque para poder nacer de nuevo no hay opción, necesitas el Espíritu Santo. Que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces ahí eso es lo que vemos. Y al momento de que tú naces de nuevo, ya dejas de ser el hombre natural. Ahora has nacido de nuevo. Entonces ahora dice su palabra que ha puesto en nosotros un espíritu nuevo. Es el Espíritu Santo. De ahí en adelante nosotros somos templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Y mire, gloria a Dios, porque está esa actividad. Porque vemos que el Espíritu Santo no es nada más de que dice aquí estoy. No, sino el Espíritu Santo siempre se está moviendo, siempre está activo en nuestra vida, ¿sí? Lo vemos otra vez desde la creación, lo vemos en el incrédulo y lo vemos ahora ya en el creyente, ya en el que ha creído en Cristo. Ahora está ese Espíritu Santo que siempre es inquieto, ¿verdad? Que sí, vamos a ponerle así. Es inquieto el Espíritu Santo, no puede estar pasivo el Espíritu Santo, está en una actividad el Espíritu Santo. Bueno, ese Espíritu Santo ahora está en el creyente. ¿Por qué? Porque para empezar lo hizo nacer de nuevo. Nuestro Señor aclara que la regeneración es necesaria para la salvación. El hombre no solamente necesita el perdón antes de que se pueda tener compañerismo con Dios, sino que tiene que renovar su naturaleza entera. El hombre natural es caído. Ahí lo vimos ahí, que es el que no percibe las cosas de Dios porque se discierne espiritualmente. Es sensual. Judas 19 lo dice. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esos son los que andan conforme a la carne. El que no tiene el Espíritu de Dios es sensual, anda conforme a la carne, ¿sí? Y es el que anda causando divisiones y todo. ¿Por qué? Porque se mueve conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Déjeme decirle que ninguna persona espiritual causa una división en la iglesia. ¿Amén o no amén? Déjeme decirle que no es que no debe, no causa una división en la iglesia, porque ese no es espiritual, ese es carnal. Así lo dice Judas 19. ¿Sí? Cualquier persona espiritual, carnal, anda en la sensualidad. Y sensualidad está hablando de la carne.
Entonces, hermano, déjeme decirle así, ¿sí? Si la persona causa divisiones y esto, no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y así hable lenguas y así profetice y así haga lo que sea, hermano, eso no da un indicativo de que anda conforme al Espíritu y que sea espiritual, está siendo carnal, ¿sí? Sensual, así lo dice Judas. Romanos 8:5-7 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y opuesto al espiritual, que viene, dice ahí en 1 Corintios 2:15, dice: en cambio el espiritual, aquí habla de lo que es el espiritual, dice: juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cristo revela que hay una distinción invariablemente entre el que nace de la carne y el que nace del espíritu. Lo carnal puede ser religioso, distinguido, educado, aparentemente honrado. Mire, esto es lo carnal, ¿sí? Lo carnal puede ser que sea una persona religiosa y hace todas las cosas bien, correctas y todo, ¿verdad que sí? Va a la iglesia, está en la iglesia, participa, predica, canta, todas las cosas las hace. Sí, puede ser. Porque mire quién se lo estaba diciendo el Señor Jesús esto de nacer de nuevo. Era un maestro de la ley. Era uno que estudiaba la escritura. Y no nada más la estudiaba, la enseñaba. Y a él le dijo: tienes que nacer de nuevo. Hay una diferencia entre ser religioso y ser nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo, has nacido del Espíritu Santo. Y esta es la actividad del Espíritu Santo. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Te da otra naturaleza. Ya quiero terminarlo porque ya se me está pasando el tiempo. La regeneración definida: el cambio requerido en el alma del hombre para capacitarlo a entrar en el reino de Dios, tiene por nombre la regeneración. Lo vemos en Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevo nacimiento en Juan 3:3 dice: o nacer del Espíritu. Juan 3:6 dice: la regeneración es una obra instantánea del Espíritu de Dios, por lo cual una disposición santa es dada al alma. Los afectos son renovados en amor para con Dios, y la mente es iluminada y capaz de entender el reino espiritual. Hermano, esto es lo que es la regeneración. Hay un cambio en la vida de la persona. Por eso la persona no puede ser igual. Hay quienes dicen: a ver quién acepta al Señor y confiéselo y dígalo con sus labios que Jesús es Señor, es su Salvador. Levantó la mano, déjeme hacer una oración por usted, ya es salvo. Hermano, no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decirlo? Porque déjeme decirle que el que sabe si nació de nuevo es el Señor. Y luego dice: y por sus frutos los conoceréis. Y tiene que haber un cambio, y un cambio de mente, un cambio de pensar. Por eso ya no hago las cosas que estaba haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya puedo entender quién es Dios. Ya lo puedo comprender. Ya no soy hombre natural, ya soy espiritual. Entonces ya no veo las cosas carnalmente, ya no por mis pasiones, ya no por mi sensualidad de la carne. No, ahora lo estoy viendo por el Espíritu. Porque el Espíritu que está en mí es el que ahora me dirige, es el que ahora me guía, es el que me ha regenerado, es el que me ha cambiado, es el que me ha hecho nacer de nuevo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo capacita también, ¿sí? ¿Y qué hablamos con que capacita el Espíritu Santo? Esto estamos hablando ya en el creyente, ¿sí? Y allí, no sé si usted se fija, pero está el monito. A ver si con el puro monito tenemos para explicarlo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Con ese monito, ¿qué ve usted ahí? En esa figurita. ¿Te pone un corazón nuevo? Sí. ¿Pero qué más? ¿Qué está haciendo? ¿Mande? Te está haciendo un checkmark ahí. ¿Y qué te está diciendo? En tu interior, ¿qué te está diciendo? Esto está correcto. Muy bien. Vas bien. Espérame. Tachita, esto no está correcto. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo. Está activo el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo te está diciendo: esto no está correcto. Y te empieza a mover en tu corazón.
Le digo que el Espíritu Santo es inquieto, el Espíritu Santo está activo, el Espíritu Santo no está dormido, el Espíritu Santo está siempre ahí. Cualquier actitud que hacemos, mire, el mismo Espíritu en tu interior te dice, correcto, correcto, ¿sí? Pero también te dice, te equivocaste, no es así. Esto es lo bonito que hace el Espíritu Santo. Dice Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué está diciendo? Dice, prueba los espíritus. Pero ¿sabes quién es el que te dice si es correcto o no? Es el Espíritu Santo. Claro, a través de que tú también tienes que verlo en la Escritura. ¿Y quién te revela la Escritura? El Espíritu Santo. Por eso qué importante. Usted se ha fijado que hay veces que dicen, no, es que eso no es de Dios. Y a veces lo hacemos sensualmente, carnalmente, porque no nos gusta a lo mejor lo que está diciendo la persona. Pero mira, qué bueno es cuando el Espíritu Santo te lo está diciendo. Y que dejes que el Espíritu Santo sea el que te esté capacitando, porque déjame decirte que esa es parte de su actividad del Espíritu Santo. Y a través de su palabra Él te ilumina qué es correcto y qué no es correcto. A través de su palabra tú lo puedes ver, ¿sí? Y que puedes tener ese discernimiento de qué es correcto o no es correcto. Hermano, el Espíritu Santo activo en nuestra vida. Al momento de estar activo en nuestra vida como creyentes, lo que hizo fue cambiar nuestro corazón. Nos dio un corazón nuevo, ¿sí? Y puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro interior. ¿Y cómo cambió nuestro interior? Porque déjeme decirle que físicamente seguimos igual de gorditos, igual de peloncitos, igual de prietitos, o igual de como sea, ¿sí? O güeritos, los que son güeritos, igual. Exteriormente no se ve el cambio, pero déjeme decirle que interiormente sí se ve el cambio. ¿Cómo se ve el cambio? En ese corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Hermanos de discipulado, ayúdenme. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es el corazón? Mente, alma y voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Mire, este hermano, se me hace que este hermano presentó examen, va a haber sacado un 100, yo creo, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir la mente? Ya no pensamos igual. Ha sido transformada nuestra mente. Esto está hablando del interior, ¿sí? ¿Qué es la voluntad? Ya no hacemos conforme nosotros queremos, sino Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya me guío por el Espíritu Santo, que Él es el que me está guiando, ¿sí? Él me está diciendo. ¿Y qué más pasa con nuestras emociones? Ya no soy el que me altero. No, ¿por qué? Porque hay dominio propio. Ya no me desespero. ¿Por qué? Porque hay paz de Dios. Puedo estar gozoso. Sí, y ahora. Y antes no era así, ¿no? No, ahora, y mira qué cosas, ¿verdad? Si antes hubiera pasado por esta dificultad que estoy pasando ahorita, quién sabe qué hubiera sido. Ya me hubiera estirado los pelos o me hubiera dado un balazo. Sí, pero mira, puedes tener el gozo de Dios, la paz de Dios. Que no me hubiera hecho aquella persona lo que me hizo ahora, porque si no, no hubiera sabido lo que era. ¿Por qué? Porque ahora hay amor. Ese es el Espíritu Santo. Eso cambió en tu vida. Esa transformación vino. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Es muy bonito poder ver lo que es el Espíritu Santo, porque es Dios mismo obrando en nuestra vida, es Dios estando activo en nuestra vida. Hermano, Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dio ese Espíritu Santo. Estamos en este tiempo nosotros disfrutando del tiempo de lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Por eso le digo que esto es algo muy bonito, esto es algo muy glorioso. Estamos viviendo este tiempo, hermanos. Cuando estuvieron en el tiempo de que estaba el Señor Jesús, yo creo que aquellos fueron bien privilegiados, ¿verdad que sí? Sí, fueron bien privilegiados porque andaba el Señor Jesús. Imagínense, hasta un muerto que iba, el Señor Jesús lo resucita. Los enfermos, a todos los sanaba el Señor Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Que tenían ellos, que andaba ahí el Señor Jesús, y luego que lo podían escuchar, ¿sí? Y los podía guiar ahí el Espíritu, el Señor Jesús. Hermano, déjeme decirle que eso fue en el tiempo que estuvo el Señor Jesús, que fue la segunda persona de la Trinidad. Pero ahora está la tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Dios, y es el Espíritu Santo, y es el mismo que tenemos ahorita. Es un privilegio, somos una generación privilegiada. Estamos en un tiempo privilegiado de que el Espíritu Santo aquí está. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, el Espíritu Santo se va a ir.
Cuando la iglesia se vaya, que es el templo del Espíritu de Dios, y es donde está ahorita moviéndose el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se va a ir. Cuidado. Entonces, ¿ahora quién va a convencer? ¿Ahora quién va a iluminar? ¿Se fija qué difícil va a estar esto? Si ahorita que el Espíritu Santo está activo y se está moviendo y te está iluminando y te está convenciendo de justicia y de juicio y de pecado, y todavía así no le hacemos caso, imagínense cuando ya no haya nadie que nos diga que estás haciendo mal. Ya no va a haber nada que te convenza de que eres un pecador. Ya no va a haber nada que te ilumine dónde está el camino para allá. Hermano, gloria a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Cuánto dure no sé, pero gracias a Dios por su presencia con nosotros.